Evangelio de Lucas capítulo 18 versículos 18 al 43. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndole, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hagamos un análisis rápido de lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 18 en adelante. Un hombre principal le preguntó. Vale la pena aquí señalar que cuando la Biblia nos dice que es un hombre principal, significa que es alguien que tiene un puesto importante dentro del liderazgo religioso. No estamos hablando de una persona común, de una persona que no tuviera estudios, sino más bien aquí lo que se nos deja ver es que quien se acerca a hacerle esta pregunta a Jesús es alguien que tiene un puesto de liderazgo religioso, de enseñanza religiosa, es un principal, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Llama la atención que siendo una persona que ya tiene una capacitación para poder enseñar a otros, que tiene estudios, que tiene una preparación en lo que tenga que ver con la teología rabínica, con la teología judía, se encuentre a sí mismo con la necesidad de responder esta pregunta, y ojalá y todos tuviéramos esta misma inquietud que tuvo él, pero con una respuesta distinta. Este hombre lo que le pregunta a Jesús es: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dos cosas importantes que sobresalen aquí. Una, la pregunta que nos deja ver el vacío que tiene este varón, y dos, la expresión que tiene acerca de Jesús. Le llama Maestro bueno. Los judíos tienen una perspectiva de que pueden o podemos ser buenos los seres humanos de manera por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia capacidad. Ellos consideran
que el ser humano tiene la posibilidad de ser bueno por sí mismo, llevando a cabo los mandamientos que Dios les otorgó en el Decálogo, ahí en el Éxodo 20, y a través de todas las demás leyes que Dios les había dado. Por lo tanto, para el judío, una persona buena es alguien que tiene la posibilidad o tiene la capacidad de poder vivir los mandamientos de Dios. Así que cuando se refiere a Jesús como maestro bueno, está dando por sentado que Jesús vive los mandamientos judíos, vive de acuerdo a las leyes de Moisés. Entonces, hay aquí una información muy valiosa. Este hombre considera a Jesús como capaz de poderle dar una respuesta acerca de qué haré para heredar la vida eterna. Por eso la pregunta implica el verbo hacer. ¿Qué haré? Porque los judíos tenían esta idea de que haciendo o viviendo o experimentando ciertas cosas les hacían pensar que eran herederos de la vida eterna. Estos judíos viven por obras. Nosotros no vivimos por obras. El cristiano no vive creyéndose capaz de poder ser una buena persona, sino sabe y está consciente, como aquí lo vamos a entender, que no hay bondad en él mismo, que el corazón del ser humano es corrupto y se ha corrompido y se ha degenerado de tal manera que no tiene la posibilidad de poder ser bueno, aunque viva o aunque se esfuerce en vivir las leyes de Dios, las leyes del Antiguo Testamento. Dice el versículo siguiente: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús sabe y está consciente que en su calidad de hombre, en su calidad de ser humano, necesita que la dependencia de la bondad se entienda como que proviene de parte de Dios. No hay persona buena. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Es como decir de parte de Jesús, a ver, detente y pon tus ojos en la bondad de Dios y no en lo que tú puedas hacer. Pon tus ojos, pon tu expectativa, pon tu fe en la bondad de Dios, en su misericordia, en su buena voluntad y no en lo que tú crees que tienes la capacidad de hacer. Por eso le contesta Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Aquí Jesús está separando los efectos o la expectativa que tienen los judíos de vivir de acuerdo a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos y de las demás leyes civiles y leyes sanitarias, y entonces y ceremoniales, por supuesto, y está tratando de enfocar en que los hombres pongan la expectativa en la bondad que Dios tiene para con nosotros, no en nuestra capacidad. Versículo 20 le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquí Jesús le hace pensar en los mandamientos que tienen que ver en su relación con los seres humanos. Por lo regular, la vida de cada persona que está yendo a una congregación, que está buscando de Dios, que está buscando un espacio donde poder vivir cristianamente, etcétera, su perspectiva es que sí está en paz con Dios, pero la realidad es que en donde se reflejan si está caminando con Dios o no, tiene que ver con sus relaciones humanas, con el trato al prójimo, con el cómo actúa con sus semejantes. Entonces, asumiendo que este hombre es un líder, es un principal, se puede presumir que estaría en paz con Dios. Por lo tanto, lo que seguramente estaría fallando, donde podría estar el motivo por el cual él no se siente heredero de la vida eterna, está en la segunda parte de los mandamientos, los siguientes 5 mandamientos de los 10, que tienen que ver con la relación con el hombre. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Son mandamientos que tienen que ver con las relaciones entre personas. Ahí es donde generalmente la gente falla. Puede decir, yo estoy bien con Dios, Dios y yo somos uno, estoy en paz con Dios, Dios ya me perdonó, yo ya soy una nueva criatura, etcétera, etcétera. Con respecto a Dios puede decirse cualquier cosa en nuestra relación con Él, pero eso sería un reflejo hacia nuestros semejantes, y aquí Jesús hace su enfoque hacia los semejantes, como dando por sentado que
Vamos a pensar que con Dios estás bien, ¿cómo estás con tus semejantes? Ya conoces los mandamientos. Y entonces le contesta este varón: él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Así que él da por sentado que cumple la cabalidad de los mandamientos, de los 10 mandamientos, y por lo tanto debería de entonces de tener un efecto positivo, un efecto de saberse heredero de la vida eterna. Sin embargo, tiene un hueco en su corazón y se sabe que no está realmente siendo heredero de la vida eterna y desea hacerlo. Versículo 22, Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. A ver, no puede ser que me digas que todo está bien, pero que estés insatisfecho. No me puedes decir que estás yendo a la iglesia, que estás siendo cristiano, que estás cumpliendo con lo que el pastor te dice, con lo que fulano de tal te dice, y que al mismo tiempo estés cumpliendo con los mandamientos, con el amor a tu prójimo, perdonando, buscando el mayor bien de ellos, etcétera, etcétera, y tengas un vacío. Algo no cuadra. Versículo siguiente dice, en ese mismo versículo dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús le pide al principal: vende todo. Vende todo lo que tengas. Vender todo lo que tenemos es un acto de entrega absoluta. ¿Esto es de manera literal para todos? No, no es de manera literal, a menos que Jesús ponga y esté poniendo en mi corazón hacer algo así. Lo que es una realidad es que no puede existir, y esto creo que es el mensaje que quisiera que pudiéramos guardar en nuestras vidas. No podemos decir estar bien con Dios, estar bien con nuestro prójimo y sentirnos vacíos. Esto no es posible. Algo estoy dejando de hacer que Jesús me está pidiendo. Si tú eres un cristiano que está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, que se está esforzando, siendo valiente, que está amando a su prójimo, que está amando a Dios, pero que tiene una angustia, una preocupación por la eternidad como lo tenía este varón, es porque estoy dejando de hacer algo que Jesús me está pidiendo a mí de manera muy específica. Yo te invito a que recapacites, reflexiones, te metas contigo mismo y consideres: a ver, digo que estoy bien con Dios, digo que estoy bien con mi prójimo, pero hay algo que aquí adentro me hace saber que como que no están bien las cosas. Entonces es muy probable que, así como a este hombre Jesús le dijo que hiciera algo y este hombre dijo no y se fue, a lo mejor Dios te está diciendo a ti que hagas algo y te estás negando, y eso esté ocasionando este vacío en el corazón. Cuando Jesús se da cuenta de la tristeza que provocó esta petición en el corazón de este principal, Jesús expresa lo siguiente: cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y es una realidad, amado, porque el hombre que tiene riquezas en algún punto de su historia cristiana, a lo mejor no de manera inicial, pero en algún punto será puesto a prueba. En algún momento será considerado para las cosas de Dios, para el reino de los cielos, y esta seguridad que causa las riquezas o que causa tener una vida acomodada va a generarse una prueba en el corazón de esa persona. Versículo 25 nos dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí todos nosotros en Occidente pensamos en el ojo de una aguja, donde se inserta el hilo, pero la realidad es que el ojo de una aguja en aquella época era una puerta sumamente angosta que generalmente se encontraba ubicada en alguno de los costados de las ciudades fortificadas, y eran entradas de alguna manera de emergencia, de entradas o salidas de emergencia, donde eran tan angostas que no podía entrar ningún tipo de animal, solamente estaban hechas como para que pudieran pasar personas de uno en uno. Por lo tanto, tampoco era un lugar frágil para las invasiones, porque finalmente no era el ojo de una aguja no era una puerta para poder invadir una ciudad, era una entrada o una salida de la ciudad que tenía el ancho solamente de una persona. Cuando Jesús se hace la referencia que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, lo que está diciendo es muy, muy complicado que una persona que tenga dinero y ponga su confianza en el dinero o su amor en el dinero pueda entrar en el reino de los cielos.
porque ninguna persona con un poco de uso de razón en aquella época se hubiera atrevido a intentar pasar un camello por una puerta que mide escasamente 30-40 centímetros de ancho, donde solamente puede pasar una persona. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que con la confianza en el tener algo en la bolsa, en las riquezas, en la seguridad económica, no es para nada una situación fácil con relación al reino de los cielos, porque el reino de los cielos se basa en fe, y las personas ricas por lo general no se basan en fe, se basan en lo que tienen, y en el momento en que lo desean pueden adquirir o pueden acercarse cualquier tipo de cosa. Entonces el dinero se convierte en el proveedor de muchas de las cosas que Dios provee para los pobres, provee para las personas que se atreven a tomar decisiones de dejarlo todo y seguirlo. Una persona con dinero puede no necesariamente tener esta facilidad. No estoy diciendo que sea una regla general, por eso Jesús dice cuán difícilmente es. No está diciendo que sea imposible, pero es muy difícil que un rico pueda entrar al reino de los cielos cuando tiene su confianza puesta en el dinero, como lo tenía este varón. Cuando lo oyen, los discípulos se asombran, porque pues uno piensa, pues mientras más capacidad tenga de moverme, pues más puedo hacer por el reino de los cielos y su justicia, etc. Y entonces dice, bueno, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nuevamente lo que Jesús hace es volver a poner la mirada de sus discípulos en Dios y en su bondad, en confiar en Dios. Lo mismo que hizo con relación a este hombre de decirles que se trata de poner nuestra confianza en Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Aquí Jesús nuevamente coloca la mirada de sus discípulos en Dios es el bueno, Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a meter en el reino de los cielos, porque para Él no hay nada imposible. Donde creas que hay un obstáculo del tamaño de tu riqueza, del tamaño de tu seguridad económica, del tamaño de tu casa, del tamaño donde creas que se te puede complicar y de que digas esto va a ser muy difícil o va a ser imposible, ahí es donde Dios va a tomar el control de las cosas para poderte llevar al reino de los cielos. Versículo 28 dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Como diciéndole, Pedro, Señor, pues nosotros tomamos la misma decisión, nosotros sí decidimos seguirte, no nos aferramos a nada, ni a nuestras familias, ni a nuestras casas, ni a nuestros terrenos, no nos aferramos a nada, Señor. Te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús se está comprometiendo, se está asegurándonos que cuando nosotros decidimos dejar, cuando nosotros decidimos renunciar a nuestras relaciones que nos pueden afectar, que nos pueden dañar, que no son necesariamente benéficas para nuestra fe, y decidimos seguir en pos de Cristo, lo que va a suceder es que recibiremos más. Y esto es importante aprender a manejarlo, porque de aquí surgen muchas herejías que hacen que la gente piense que si renuncias a algo vas a recibir algo más, y generan avaricia. En lugar de generar un corazón deseoso de seguir a la persona de Jesús, generan un corazón que está deseoso de recibir de Jesús lo que tiene preparado, eso adicional, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos aquí, no nos está despertando avaricia, no nos está diciendo que vamos a recibir millonadas adicionales si estamos dejando cosas. Lo que nos está queriendo decir es que vamos a tener la seguridad de que estaremos bien, de que estaremos suplidos y que Dios nos va a retribuir conforme a su voluntad en todo aquello que dejemos. Y como destino final tendremos la vida eterna. Por eso continúa diciendo, tomando Jesús, en el versículo 31, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Aquí les está diciendo, pues ya nos vamos a Jerusalén, vamos a ir en pos de lo que he venido a hacer. Jesús iba a ser crucificado en ese viaje, iba a ser golpeado, iba a ser muerto e iba a resucitar al tercer día. Versículo 32 dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Lo que le está diciendo es, a partir de este momento, concientícense, hagan este esfuerzo de darse cuenta, lo que viene sobre mí no serán alabanzas, habrá escarnio, habrá afrentas, habrá escupitajos.
y después que le hayan azotado lo matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús, después de decir esto es lo que Dios tiene preparado para ustedes, los hace nuevamente enfocarse en el reino de los cielos y decir, a ver, vienen momentos difíciles, pero ellos no comprendieron. Dice el versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Para ellos no había posibilidad de que Jesús fuera a ser derrotado. Para ellos no existía la angustia porque Él era el Mesías y lo creían firmemente y estaban entregados y habían dejado todo por causa del Mesías. Así que esta visión de un Jesús sufriente, de un Jesús que estaba a punto de enfrentar cosas terribles y de matar, de ser asesinado, no encajaba y no entraba dentro de lo que ellos pensaban que habían hecho, se habían atrevido a seguir a alguien que era victorioso. Entonces ellos no comprendieron, sencillamente no les brilló lo que Jesús les estaba diciendo. Versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Imagínate tú la escena, ya van caminando, Jesús sabe a dónde va, Jesús está consciente del destino que le espera. Y entonces pasan por Jericó y hay ahí un mendigo sentado a la puerta. Pasa Jesús y entra a la ciudad. Dice el versículo 36, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Jesús, a pesar de que está ya enfilándose la muerte, sigue haciendo todo el bien que le viene a la mano hacer. Y en este caso está este mendigo, años pidiendo limosna, años sufriendo vejaciones, humillaciones, años de tristezas y de angustias están a punto de cambiar. Él no sabe, no ve qué es lo que está pasando, pero él percibe que hay un murmullo, percibe que hay un ambiente, que algo está sucediendo fuera de lo habitual. Tantos años sentado ahí en el camino, seguramente para él los sonidos le eran muy habitual, pero ese día algo estaba sucediendo distinto y tuvo el atrevimiento de preguntar qué era lo que estaba pasando. Se salió fuera de su estándar, de lo que habitualmente estaba acostumbrado a escuchar. Amados, cuando Jesús pasa, crea un alboroto. Cuando Jesús está tocando vidas, cuando Jesús está haciéndole el bien a las personas, cuando Jesús está predicando, lo que produce es que lo que era común, los hábitos, las costumbres, todo esto se genere un movimiento, cambie, se afecte. Y es el momento de decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque este es el momento en que las cosas van a cambiar. Mientras todos sigan los mismos patrones de levantarse, de hacer, de deshacer, de ir a trabajar, de regresar, etc., todo sigue siendo la misma temática. Cuando Jesús está a punto de transformar las vidas de las personas, se genera un ambiente de tumulto, de un ambiente que se siente distinto, algo está pasando, algo está sucediendo, y si no aprovecho este momento, probablemente no pueda cambiar después. Entonces este hombre, no importando lo que pudieran decirles, se levanta y comienza a dar voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto es muy valioso aprenderlo, amados. Jesús va a cambiar y cambia las vidas de las personas cuando éstas no dejan pasar la oportunidad. Si tú eres alguien que dejas pasar la oportunidad, seguramente tendrás dificultades para poder ser sensible después. Si tú tienes una conciencia de que es a Jesús a quien necesitas, no lo dejes, no pierdas la oportunidad, no te atrases. Está sucediendo algo, está cambiando las cosas, está llegando agua fresca en ese momento, está Dios bendiciendo tu alma, está haciéndote reflexionar. No dejes
que pase ese momento. Es muy importante aprender, es muy importante conocer los tiempos y las sazones que estamos viviendo. Así que te invito, por favor, a que reflexiones y consideres esto. Que Dios te bendiga.